Soy Suberi, un hombre que nació y creció en un pequeño pueblo de las afueras de Madrid, pero mis raíces están profundamente conectadas con África, mi tierra natal. Desde pequeño, estaba rodeado de prácticas espirituales que formaban parte integral de mi vida. Las creencias de mi comunidad, muy arraigadas en lo ancestral, nos conectaban con un mundo invisible, pero tangible para nosotros. Crecimos con la certeza de que nuestros antepasados nos observaban, guiaban nuestras decisiones y nos protegían de las fuerzas oscuras que acechaban a diario. Lo curioso es que, a pesar de que en mi casa todo giraba alrededor de estas prácticas, algo dentro de mí me decía que había algo más allá de lo que nos habían enseñado. Crecí viendo cómo mis abuelos y mis padres recurrían a rituales, oraciones y ofrendas para mantenernos a salvo, para invocar la protección de los espíritus de nuestros ancestros. Pero, a medida que fui creciendo, comencé a cuestionarme si todas esas costumbres eran realmente para nuestro bien, o si había algo más oscuro acechando detrás de ellas. Recuerdo claramente la primera vez que sentí una presión espiritual en mi vida. Estaba en mi casa, solo, y de repente el ambiente se volvió espeso, como si el aire estuviera cargado de algo que no podía ver, pero que sí podía sentir. Mi mente comenzó a llenarse de pensamientos oscuros, y un sentimiento de ansiedad me invadió de inmediato. No pude evitar pensar que, tal vez, lo que siempre habíamos considerado protección, en realidad era una trampa. Este sentimiento de opresión me acompañó durante semanas, hasta que un día decidí hacer algo diferente. En lugar de seguir buscando respuestas en los rituales que conocía, decidí recurrir a algo mucho más sencillo, pero más poderoso: la Biblia. Aunque en ese momento no comprendía del todo el significado de lo que iba a hacer, algo en mi corazón me dijo que debía abrirla y buscar allí la respuesta. Fue entonces cuando encontré un versículo que cambiaría mi vida por completo: Salmo 91. Recuerdo cómo recité en voz alta: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Al pronunciar esas palabras, sentí una paz que jamás había experimentado, como si algo invisible me rodeara y me envolviera, dándome una protección que nunca antes había sentido. Para mí, esa fue la primera señal de que había algo más allá de los rituales y ofrendas. La verdadera protección no provenía de las costumbres de mi comunidad, sino de algo más grande, algo que siempre había estado ahí, pero que nunca supe cómo activar. Era el poder de la fe en las palabras de Dios. Lo que pasó a partir de ese momento fue un cambio radical. Las fuerzas que me oprimían comenzaron a desvanecerse, y lo único que sentí fue paz. Mi casa, mi espacio personal, dejó de ser un lugar de temor, y se convirtió en un refugio seguro, protegido por el poder divino. Y lo más impresionante fue que no fue necesario realizar rituales complicados ni buscar favores de espíritus invisibles. Solo tenía que confiar en las palabras que Dios ya había pronunciado para mí y para todos los que se atreven a creer. En los días siguientes, mi vida comenzó a cambiar. La paz y la protección que experimenté me dieron fuerzas para enfrentar mis miedos más profundos, los que habían estado acechando mi vida durante años. Pero algo aún me inquietaba. ¿Cómo podía estar seguro de que este cambio era real? ¿Cómo podía saber que realmente tenía autoridad sobre esas fuerzas espirituales? Para responder a estas preguntas, empecé a estudiar más sobre la fe y sobre lo que Dios había dicho en su palabra. Descubrí que no solo tenía protección, sino que también tenía la autoridad para resistir las fuerzas del mal. Recuerdo perfectamente una conversación que tuve con un amigo, un pastor, que me enseñó algo muy importante. Resistir al mal no es una opción, es un mandato. De este modo, comprendí que si realmente quería mantener mi casa y mi vida bajo la protección de Dios, debía tomar una acción activa. No bastaba con decir una oración una vez, necesitaba hacerlo constantemente, con determinación, y nunca dejar que las fuerzas oscuras tuvieran la última palabra. A partir de ese momento, cada vez que sentía esa presión, caminaba por mi casa, orando en voz alta, reclamando la protección de Dios sobre cada rincón. En el nombre de Jesús, rechazo todo lo malo, todo lo oscuro,
todo lo que no sea de Él. A medida que lo hacía, sentía cómo la atmósfera cambiaba, como si las sombras comenzaran a disolverse y solo quedara la luz. Cada día me sentía más fuerte, más seguro. Ahora, quiero saber si esta historia te ha resonado de alguna forma. ¿Alguna vez has sentido esa opresión en tu vida? Algo que no podías ver pero sí sentir. ¿Qué hiciste al respecto? Cuéntame en los comentarios. Me encantaría leer tu experiencia. ¿Te gustaría saber más sobre cómo resistir esas fuerzas y cómo aplicar la autoridad que Dios nos da? Déjame tus pensamientos, me encantaría saber qué piensas. A medida que fui profundizando más en las Escrituras, empecé a comprender algo muy poderoso. La autoridad espiritual que Dios nos ha dado no solo es para momentos de crisis, sino para toda nuestra vida. Fue entonces cuando comencé a aplicar esta verdad en mi día a día, y mi vida comenzó a cambiar de maneras que jamás había imaginado. Ya no se trataba solo de proteger mi hogar de fuerzas oscuras. Ahora sabía que tenía el poder de transformar todo mi entorno. Una tarde, mientras caminaba por el parque, me encontré con una anciana que vendía flores. Al principio, parecía una escena normal, pero algo en su mirada me llamó la atención. Decidí acercarme y conversar con ella, y descubrí que había vivido experiencias muy similares a las mías. Nos habló de cómo había perdido a su hijo hace muchos años, pero que había encontrado la paz a través de la fe, y cómo, a pesar de las dificultades, había logrado encontrar la protección de Dios en cada momento de su vida. Es difícil resistir, me dijo, pero cuando tienes fe, algo cambia. El mal puede intentar entrar, pero no tiene poder si tú no se lo das. Esas palabras resonaron profundamente en mí, y su historia me hizo reflexionar aún más sobre el verdadero significado de resistir. No se trata solo de rechazar lo malo cuando ya está sobre nosotros, sino de estar preparados todos los días para enfrentar cualquier desafío con la fuerza que Dios nos ha dado. Recuerdo que esa misma tarde regresé a mi casa con una nueva perspectiva. Al entrar, sentí una paz que no había experimentado antes, y decidí caminar por cada habitación como siempre lo hacía, orando en voz alta, pero esta vez con una seguridad renovada. Sentía que cada palabra tenía un peso real, como si no estuviera solo en ese proceso, sino que, de alguna manera, algo mayor estaba obrando conmigo. Durante esa misma semana, me encontré enfrentando una situación complicada en mi trabajo. Había un conflicto con un compañero, y la tensión entre nosotros parecía incontrolable. Sin embargo, lo que antes me habría llenado de ansiedad, ahora lo enfrenté de manera diferente. Recé antes de ir al trabajo, y cuando llegué, algo cambió. La conversación, que podría haber sido una confrontación, se transformó en una oportunidad para resolver el conflicto de una manera pacífica. No fue por mi propio esfuerzo, sino porque había comenzado a entender que la verdadera paz y solución provienen de aplicar los principios de la fe en cada aspecto de nuestra vida. Mi confianza en la palabra de Dios creció aún más cuando comencé a ver los frutos de aplicar estos principios en mis relaciones. Las discusiones con amigos, las tensiones familiares, las dificultades laborales, todo empezó a ser más fácil de manejar. No porque la vida se volviera más sencilla, sino porque ahora tenía algo mucho más fuerte que cualquier circunstancia: la paz interior y la autoridad espiritual que Dios me había otorgado. Es importante entender que resistir no es solo un acto de declaración verbal, es una actitud constante, un compromiso con la fe y la verdad que hemos aprendido. La resistencia al mal es un estilo de vida, una mentalidad que debe ser cultivada cada día. No se trata de gritar palabras sin sentido o de esperar que el mal desaparezca solo porque lo hemos dicho. Se trata de vivir con la certeza de que lo que proclamamos tiene poder, de entender que las palabras que decimos son un reflejo de nuestra fe interna y que al creer en ellas, hacemos que las fuerzas espirituales se alineen con lo que Dios ya ha decretado sobre nuestra vida. Una noche, cuando la presión parecía abrumadora y las dudas volvían a invadir mi mente, decidí poner en práctica algo que había leído en el Evangelio según Mateo. Jesús dijo: «Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo,
y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ese versículo me dejó pensando. Atar y desatar no es solo una frase que se pronuncia de manera casual. Es una instrucción clara sobre la autoridad que tenemos sobre las fuerzas del mal. Al atar, estamos restringiendo el poder de las fuerzas negativas. Al desatar, estamos liberando las bendiciones y la paz de Dios. Aquel mismo día, mientras caminaba por mi casa, repetí en voz alta: en el nombre de Jesús, ato todo espíritu de discordia, de miedo, de desesperanza que intente invadir este lugar, y desato la paz, el amor, la unidad y la prosperidad sobre cada rincón de mi hogar. Fue una declaración de fe, pero también de acción. Cada palabra que pronunciaba sentía como si estuviera edificando una muralla invisible de protección alrededor de mi familia y mi casa. Y, por increíble que parezca, las tensiones que existían en mi hogar empezaron a disiparse. Lo maravilloso de esta experiencia es que comencé a comprender que la fe no es solo para momentos de angustia, sino que es la clave para vivir en paz todos los días. No solo se trata de orar cuando todo está mal, sino de vivir en constante contacto con Dios, buscando su voluntad y aplicando su autoridad en cada área de nuestra vida. Es por eso que te animo a que no solo escuches estas palabras, sino que las pongas en práctica. Empieza a declarar la paz sobre tu vida y tus relaciones. Declara la protección de Dios sobre tu casa, sobre tu trabajo, sobre tu familia. No se trata de esperar a que las cosas vayan mal para actuar, sino de vivir cada día con la certeza de que estás cubierto por su poder. La resistencia no es una lucha constante, sino una elección diaria de confiar en Dios y en su poder. No importa cuántas veces la adversidad intente atacarnos, si mantenemos nuestra fe firme, veremos cómo las cosas empiezan a cambiar. Las semanas pasaron, y mi vida continuó transformándose. Sin embargo, algo en mí sabía que todavía faltaba algo, un componente clave que debía entender para profundizar aún más en mi fe y resistir de manera efectiva. Fue entonces cuando comencé a explorar la autoridad espiritual de manera más profunda. La Biblia dice que no solo tenemos la autoridad para resistir al mal, sino que también tenemos la capacidad de declarar bendiciones sobre nuestras vidas. Esas bendiciones no solo provienen de nuestras palabras, sino de la fe activa que tenemos en que Dios responderá a nuestra obediencia. Recuerdo el día que leí por primera vez sobre la importancia de la oración declarativa. Muchas veces, creemos que las oraciones solo deben ser peticiones a Dios, pero también son declaraciones que alinean nuestro corazón con su voluntad. Al hacer una oración declarativa, no solo pedimos, sino que afirmamos lo que ya ha sido prometido para nosotros. Es un acto de fe y autoridad espiritual. Es como si no solo estuviéramos pidiendo protección, sino proclamándola en el nombre de Jesús, confiando completamente en que ya ha sido dado. En este proceso, también comencé a entender que las bendiciones no solo afectan nuestro mundo espiritual, sino también el mundo físico. Cuanto más pronunciaba las palabras de protección y fe, más notaba que mi ambiente se llenaba de una calma inexplicable. Mi relación con mis seres queridos mejoraba, mis decisiones se volvían más claras, e incluso mi salud empezó a mejorar. Todo esto no sucedió de la noche a la mañana, pero a medida que persistí en la oración y la declaración de la palabra de Dios, los resultados se hicieron evidentes. Al principio, todo esto parecía un proceso lento. Como cualquier cambio real, no se produjo de inmediato. Sin embargo, me di cuenta de que no se trataba de una acción única, sino de un estilo de vida continuo. La resistencia, la fe y la oración no eran algo que se pudiera hacer una sola vez y luego olvidar. Debía ser una práctica diaria, constante y decidida. La perseverancia se convirtió en la clave de mi crecimiento espiritual. Fue durante este tiempo que experimenté lo que llamaríamos la batalla interna. A pesar de mis esfuerzos, seguía enfrentando dudas. Había momentos en los que pensaba, ¿realmente tengo el poder de cambiar mi vida solo con mis palabras? Pero fue justamente en esos momentos de duda cuando recordé otro versículo que me llenó de confianza. Si tienes fe como un grano de mostaza,
Podrás decirle a este monte que se mueva, y se moverá. Mateo 17:20. Esta palabra me recordó algo vital. La fe no se mide por su tamaño, sino por su autenticidad. No es necesario tener una gran fe. Lo que importa es confiar plenamente en el poder de lo que estamos declarando. Aunque la duda aparezca, la persistencia en la fe es lo que marca la diferencia. Si perseveramos en la oración, aunque nuestra fe sea pequeña, veremos resultados. La fe no se trata de lo que vemos, sino de lo que sabemos que Dios puede hacer. Una de las lecciones más grandes que aprendí fue la importancia de no dejar de declarar. En cada oportunidad que tuve, declaraba la paz, la prosperidad y la protección de Dios sobre mi vida. No importaba la situación, ni cuán difícil se volviera todo. Cada vez que enfrentaba una dificultad, encontraba fuerza en esas palabras, y fue ahí cuando entendí que la resistencia espiritual es un viaje. No se trata de llegar a un lugar donde todo es perfecto, sino de mantener nuestra fe firme, de declarar la victoria en cada batalla que enfrentamos. Recuerdo una tarde particularmente difícil. Estaba en casa, solo, y la presión volvía a hacer su aparición. El estrés, la ansiedad y las viejas inseguridades trataban de tomar control de mi mente. Pero en ese momento, recordé lo que había aprendido sobre la oración declarativa. No era solo orar pidiendo ayuda, sino declarar lo que Dios había prometido. Así que me levanté, caminé por mi casa y comencé a declarar en voz alta, sabiendo que tenía autoridad para hacerlo. En el nombre de Jesús, desato paz sobre mi vida. Todo espíritu de ansiedad se va ahora mismo. Yo soy libre, yo soy protegido, yo soy bendecido. Algo increíble sucedió después de esa oración. No fue algo inmediato ni mágico, pero de alguna manera, el aire se despejó. Sentí una ligereza que no había sentido en mucho tiempo, y me di cuenta de que, a través de la fe y la perseverancia, estaba cambiando la atmósfera a mi alrededor. Y lo más importante, entendí que esto no era algo único, sino que podía ser algo constante en mi vida. Es en esos momentos cuando nos damos cuenta de que la fe y la autoridad espiritual no son algo que se activa solo en tiempos de desesperación. Son herramientas poderosas que debemos usar todos los días para mantenernos firmes, para protegernos y para liberarnos de lo que nos oprime. Cada vez que oramos, cada vez que declaramos las promesas de Dios, estamos reforzando nuestra posición espiritual. Ya no se trata solo de resistir, se trata de tomar el control de nuestra vida, de nuestras emociones y de nuestro entorno, con la autoridad que Dios nos ha dado. La vida continuaba su curso, y aunque los cambios que experimentaba eran profundos, algo en mi interior me decía que la batalla no había terminado. La resistencia espiritual no es un evento aislado, ni algo que se resuelve de inmediato. Es un proceso continuo, y esa lección me quedó grabada en la mente. Si bien había experimentado paz y mis relaciones comenzaban a mejorar, los desafíos seguían apareciendo, y me di cuenta de que tenía que mantenerme firme para continuar avanzando en este camino de fe. Fue entonces cuando comencé a comprender una de las verdades más poderosas. La resistencia espiritual también es una batalla contra uno mismo. A veces, el enemigo no se presenta como una fuerza externa, sino como las dudas, temores e inseguridades que tenemos dentro de nosotros. En esos momentos, descubrí que la verdadera resistencia no era solo contra los ataques visibles, sino contra las mentiras que aceptamos en nuestra mente. Recuerdo una noche particularmente difícil. Había tenido una discusión con un amigo cercano, y aunque intentaba calmarme, el malestar se instaló en mi corazón. Sentía que el resentimiento quería apoderarse de mí, y la falta de perdón se convirtió en una sombra que oscurecía mi paz. Fue en ese momento cuando comprendí que, para resistir al mal, también debía resistir mis propios pensamientos negativos. No podía permitir que la amargura y el enojo dominaran mi vida. Sabía que si no lidiaba con estos sentimientos, estaba abriendo la puerta a la opresión espiritual. Esa noche decidí declarar, no solo sobre mi casa, sino también sobre mi corazón. Dije en voz alta, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu de resentimiento, de enojo y de falta de perdón. Desato el amor,
la paz y el perdón en mi vida. Soy libre de estos pensamientos, porque el Señor me ha dado un corazón renovado. Al hacerlo, sentí una ligereza en mi corazón, como si una carga se hubiera levantado de mis hombros. En ese momento, entendí que la resistencia espiritual no solo implicaba protegerme de fuerzas externas, sino también de las fuerzas internas que, aunque invisibles, pueden ser igual de destructivas. La clave en este proceso fue reconocer que no soy una víctima de mis emociones. Tengo la autoridad para decidir qué pensamientos permitir en mi mente. Esta revelación fue un cambio radical, porque entendí que mis pensamientos no me definen, y que si quiero vivir en paz, debo elegir lo que creo. Los días siguientes fueron de un fortalecimiento increíble. Con cada oración declarativa, sentí que estaba levantando una muralla de protección a mi alrededor. Pero también comprendí algo importante. La resistencia no solo se refiere a resistir el mal, sino a aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios. No se trata solo de hacer una oración en momentos de crisis, sino de hacer de la fe una práctica constante en todos los aspectos de nuestra vida. Es vivir todos los días con la certeza de que Dios está en control y que, a pesar de los desafíos, Él siempre proveerá. Algo clave en este proceso es el perdón. Me di cuenta de que, cuando no perdonamos, dejamos que la amargura y la ira se aniden en nuestra alma, lo que abre puertas a la opresión espiritual. El perdón no es solo un acto de liberar a los demás, sino también de liberarnos a nosotros mismos. Recuerdo un momento cuando decidí perdonar a una persona que me había hecho mucho daño en el pasado. No fue fácil, pero sabía que, al liberar a esa persona, también me estaba liberando a mí. Al hacerlo, sentí una paz profunda, como si un peso enorme se hubiera levantado de mi corazón. A través de estas experiencias, comencé a entender la diferencia entre resistencia pasiva y resistencia activa. La resistencia pasiva es simplemente esperar que las cosas mejoren o esperar que el mal se aleje por sí solo. Pero la resistencia activa es tomar control, es declarar en voz alta lo que creemos, es orar con determinación, sin dudar de que nuestras palabras tienen poder. Esta resistencia activa es un compromiso diario, donde cada acción, cada palabra, es un paso hacia la victoria. Una de las mayores lecciones que aprendí en este camino fue que la fe no se trata de una reacción a las circunstancias, sino de una acción diaria, una vida vivida con la conciencia constante de que estamos bajo la protección de Dios. Esto no significa que nunca tendremos problemas, pero sí que, con fe y persistencia, podemos ver cómo Dios obra en cada situación. De esta forma, la resistencia se convierte en un estilo de vida. Con el tiempo, comencé a ver cómo todo a mi alrededor cambiaba. Las relaciones mejoraban, los problemas parecían más fáciles de resolver, y la paz que experimentaba era constante. Sin embargo, la victoria no es algo que se consigue de inmediato. Requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, perseverancia. La resistencia espiritual es como un músculo que se fortalece con el tiempo. Cuanto más la ejercemos, más fuerte se vuelve nuestra fe y nuestra confianza en Dios. A medida que avancé en este viaje de resistencia espiritual, algo se hizo cada vez más claro para mí. La victoria en la vida espiritual no se trata de vencer de manera aislada, sino de mantener una actitud constante de fe y obediencia a Dios. La vida cristiana no es solo una serie de eventos de oración en momentos de crisis, sino un estilo de vida de total entrega. Cada acción, cada palabra y cada pensamiento deben alinearse con lo que Dios ya ha declarado sobre nosotros. Una de las mayores revelaciones que experimenté fue que la resistencia espiritual no solo es para nuestra protección, sino también para la expansión del reino de Dios en la tierra. Cada vez que resistimos al mal, no solo estamos protegiendo nuestro hogar o nuestras vidas, sino que estamos participando activamente en lo que Dios está haciendo en el mundo. Este es un concepto poderoso, ya que implica que nuestras oraciones y acciones tienen un impacto eterno. No estamos luchando solo por nuestra paz, sino por el propósito divino que Dios tiene para nosotros y para aquellos que nos rodean. Este entendimiento cambió completamente mi perspectiva.
Ahora sabía que la resistencia espiritual no solo era algo personal, sino también algo que afectaba a toda mi comunidad y mi entorno. Cuanto más aplicaba estos principios en mi vida, más comenzaba a ver cómo otras personas a mi alrededor también cambiaban. Mi hogar se convirtió en un lugar de paz, pero también comencé a ver la paz reflejada en las vidas de mis amigos, familiares y colegas. Y lo más increíble de todo es que, al resistir el mal y declarar la voluntad de Dios, estaba influenciando el mundo espiritual, creando un ambiente donde las fuerzas del mal no tenían cabida. Una de las herramientas más poderosas que descubrí en este proceso fue la unidad en la fe. Cuanto más me unía a otros creyentes, más fuerte se volvía nuestra resistencia. La oración compartida, el apoyo mutuo y la comunión nos daban una fuerza que no podíamos encontrar individualmente. La resistencia no es solo un acto personal, sino también un acto colectivo. Al unirnos, creamos una fuerza espiritual aún más poderosa. Como dice la Escritura, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta es la promesa de poder y unidad que tenemos como comunidad de creyentes. Durante este proceso, también comencé a ver que la victoria espiritual no es solo la ausencia de problemas, sino la presencia de la paz y la autoridad de Dios en medio de ellos. Las dificultades seguirán llegando, las pruebas continuarán, pero la diferencia está en cómo las enfrentamos. La clave está en saber que aunque los problemas puedan persistir, la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no depende de las circunstancias externas, sino de la relación constante con Él, de saber que Él está en control. Otro aspecto importante de esta resistencia espiritual es el perdón continuo. Todos enfrentamos ofensas y heridas a lo largo de nuestra vida, pero si no perdonamos, si no liberamos a otros y a nosotros mismos, las fuerzas del mal tienen acceso a nuestras vidas. El perdón no es solo una herramienta de liberación, sino una declaración de fe. Al perdonar, estamos renunciando al derecho de venganza y estamos permitiendo que la paz de Dios fluya a través de nosotros. Aprendí que perdonar no es solo una cuestión de obediencia, sino de vivir en libertad. En mi caminar, también entendí que la resistencia espiritual es un acto de confianza continua en las promesas de Dios. No se trata solo de ver los resultados inmediatos, sino de saber que todo lo que Dios ha prometido se cumplirá. Nuestra confianza en Él no debe depender de lo que vemos con nuestros ojos, sino de lo que sabemos que Él ha dicho en su palabra. Cuando declaramos nuestras oraciones, cuando resistimos al mal, lo hacemos con la certeza de que Dios nunca falla. Al mirar atrás y reflexionar sobre este camino de resistencia espiritual, me doy cuenta de lo lejos que he llegado. Mi vida ha cambiado, y la paz que antes parecía inalcanzable ahora es una constante. Pero también sé que este viaje no termina aquí. La resistencia espiritual es un compromiso continuo, una decisión diaria de vivir en la fe y confiar en las promesas de Dios. Cada día es una oportunidad para reafirmar nuestra fe, para declarar lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas y para experimentar la victoria en cada área. Ahora que hemos llegado al final de esta jornada juntos, quiero invitarte a dar un paso más. No solo escuches lo que has aprendido aquí, ponlo en práctica en tu vida diaria. Haz de la fe un estilo de vida, resiste al mal, declara las bendiciones de Dios y permite que su paz inunde tu vida. Y si alguna vez sientes que la batalla es difícil, recuerda que la perseverancia es clave. Dios está contigo en todo momento, y con Él no hay nada que no puedas superar. Te animo a que compartas tu historia con nosotros. ¿Cómo has visto la resistencia espiritual en tu vida? ¿Qué cambios has experimentado desde que comenzaste a aplicar estos principios? Cuéntanos en los comentarios. Me encantaría escuchar tu experiencia. Y si este video te ha inspirado, te invito a que te suscribas al canal. Aquí estamos para compartir más conocimientos, experiencias y oraciones que pueden transformar tu vida. Estamos juntos en este camino de fe y resistencia.